Hola, en este video vamos a averiguar sobre un lugar geométrico a partir de dos puntos distintos, vamos a decir A y B, y entonces la definición de nuestro lugar geométrico va a ser los puntos en el plano euclidiano, tales que su distancia al punto A entre su distancia al punto B sea igual a una constante K mayor que 0. Observa que si K es igual a 1, es decir, si suponemos que la distancia de PA entre la distancia de PB es lo mismo que 1, lo que vamos a tener es que PA mide lo mismo que PB. Pero eso ocurre solo si el punto P está en la mediatriz del segmento AB. En este caso, si K es igual a 1, entonces ese lugar geométrico que estamos buscando es la mediatriz del segmento AB. Pero vamos a suponer que K es distinto de 1 y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces voy a borrar esta parte y vamos a suponer que K es distinto de 1, pero es mayor que 0. Puede ser un medio o podría ser 3 millones, no importa, pero que sea distinto de 1. En Geometría Moderna 1, nosotros vimos una construcción para encontrar puntos de tal forma que su razón hacia AB sea igual a K o bien sea igual a menos K. Vamos a llamarles M y N a esos puntos. Es decir, lo que estoy diciendo es que AM entre MB es igual a K ya con segmentos dirigidos y AN entre NB es igual a menos K. Primero vamos a considerar un punto P que cumpla que su distancia hacia A entre su distancia hacia B sea igual a nuestra constante K. Y vamos a averiguar dónde está ese punto P o qué es lo que dibuja. Para ello voy a considerar los segmentos PA y el segmento PB. Entonces tenemos un triángulo. Ahora vamos a considerar sus bisectrices de ese triángulo en el punto P. Entonces considero la bisectriz interna y la bisectriz externa. Voy a mover un poquito mis puntos M y N, esto no importa, solo lo voy a mover un poco para que no se confunda con las intersecciones. A esas intersecciones vamos a llamarlas M' y N'. Lo que quiero demostrar es que M' y M tienen que coincidir y que N y N' son el mismo punto en realidad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, M' es la intersección de la bisectriz interna con su lado opuesto y N' es la intersección de la bisectriz externa con su lado opuesto. Y el teorema de la bisectriz nos dice que estos puntos dividen al segmento AB en la razón de la distancia de los lados donde no viven M' y N'. Es decir, el teorema de la bisectriz lo que nos dice es que AM' entre M'B es lo mismo que la razón de PA entre PB, eso con longitudes, pero AM' y M'B como segmentos dirigidos, que es lo mismo que menos AN' entre N'B. Esto es porque recuerden, N' como está en el exterior del segmento AB, esta razón es negativa, por este menos va a ser positiva y tiene sentido con dividir con magnitudes. De hecho, ese teorema de la bisectriz también lo usábamos para decir, mira, M' y N' son conjugados armónicos con respecto a A y B. Esta razón, es decir, la distancia de P hacia A entre la distancia de P hacia B, ya sabemos que es K, porque estamos suponiendo que P está en ese lugar geométrico. Entonces, lo que tenemos es que AM' entre M'B es igual a K y AN' entre N'B es igual a menos K. Pero en segmentos dirigidos, nosotros tenemos que un punto divide de manera única al segmento AB en la razón K, que ese sería M, y un punto también divide de manera única al segmento AB en la razón menos K, que sería N. Pues eso quiere decir entonces que M debe coincidir con M' y que N también coincide con N'. Pero observa que como estas rectas rojas son bisectrices, pues entonces son perpendiculares entre sí. Pero si son perpendiculares entre sí, eso quiere decir que P vive en la circunferencia con diámetro M', N' o lo que es lo mismo M y N que ya habíamos encontrado. Y entonces podemos afirmar, mira, todos los puntos del lugar geométrico viven en esta circunferencia. La pregunta es que si toda la circunferencia es el lugar geométrico, es decir, para ello tenemos que suponer un punto P
cualquiera en la circunferencia y llegar a que cumple esta parte del lugar geométrico para poder decir sí, todos los puntos de la circunferencia pertenecen al lugar geométrico y entonces podemos decir que este lugar geométrico es una circunferencia. Para ello, ahora vamos a considerar un punto P en nuestra circunferencia que tiene como diámetro MN, donde M y N satisfacen esto por hipótesis. Este punto P, pues pedimos que sea distinto de M y de N, porque ya sabemos que M y N viven en esta circunferencia y además satisfacen esta parte. Entonces sí son parte del lugar geométrico. Y lo que queremos demostrar ahora es que este P, independientemente de dónde está sobre la circunferencia, también satisface la propiedad del lugar geométrico. Para ello voy a trazar primero las rectas que unen P con M y P con N. Como este punto P está sobre la circunferencia y MN es un diámetro, estas rectas rojas son perpendiculares entre sí. También voy a trazar el segmento que une P con A y lo que voy a hacer ahora es buscar un punto B' en la recta AB de tal forma que esta recta que une P con M sea bisectriz de este triángulo APB'. Voy a trazar esa recta y vamos a llamarle B'. Entonces lo que estoy suponiendo es que justamente esta recta roja es bisectriz de este triángulo en el ángulo que está en P. Eso quiere decir que la otra recta, es decir, PN, es bisectriz externa, porque recuerden, es perpendicular a esta recta PM. Lo que quiero ver es que B' y B en realidad deben de ser el mismo punto. Para ello, otra vez, vamos a hacer uso del teorema de la bisectriz, pero con el triángulo APB'. Es decir, voy a tener que AM entre MB' es lo mismo que la distancia de P a A entre la distancia de P a B', que es igual a menos AN entre NB'. De aquí voy a pasar MB' hacia arriba y AN hacia abajo, es decir, voy a tener que AM entre AN es lo mismo que menos MB' entre NB'. Pero de aquí arriba voy a tener también que AM entre MB es lo mismo que menos AN entre NB y hago lo mismo, es decir, dejo AM y AN de un lado y MB y NB del otro lado, es decir, voy a tener AM entre AN es lo mismo que menos MB entre NB. Eso quiere decir que el lado derecho de esta igualdad coincide con este lado derecho de esta otra igualdad. Voy a intercambiar estas dos letras. Cuando hago eso en segmentos dirigidos es intercambiar su signo, que con este menos se hace más, y hago lo mismo en el de abajo. Es decir, voy a tener que MB' entre B'N es lo mismo que MB entre Bn. B' y B dividen al segmento MN en la misma razón. Pero si ocurre eso, pues entonces B' y B tienen que ser el mismo punto. Entonces en realidad debía dibujarlo de esta forma. Pero si son el mismo punto, eso quiere decir que PA entre PB' es lo mismo que K. Ah, pero entonces ya terminamos, porque eso quiere decir que este punto P vive en el lugar geométrico. De manera que el lugar geométrico de los puntos tales que su distancia hacia A entre su distancia hacia B es igual a una constante K mayor que 0, ese lugar geométrico coincide con una circunferencia. Claro, cuando K es distinto de 1. En ese caso conocemos esta circunferencia como una circunferencia de Apolonio del segmento AB. Si se fijan, un segmento AB no tiene una única circunferencia de Apolonio porque podría ser mayor esta circunferencia. Por ejemplo, este es para darle el radio. Entonces, dependiendo de esa constante K, esta circunferencia puede ser más grande o puede ser más pequeñita. Si es menor que 1 va a ser muy pequeñita la circunferencia, si es más grande va a ser mucho más grande. Entonces depende de la K, es decir, como que para cada K mayor que 0 hay una circunferencia de Apolonio del segmento AB. Entonces tenemos una infinidad de circunferencias de Apolonio para el mismo segmento AB. Con esto terminamos esta clase.